Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Vamos con el resumen hoy de la fuga de Nairo Quintana y Richard Carapaz. Aquí vemos la presentación del equipo de Colombia con Nairo Quintana y Esteban Chávez como principales figuras de la ruta de este Mundial del Yorkshire que estuvo pasado por agua. Tremendo aguacero, las vías inundadas y por tal motivo, por tal razón, se recortó el circuito en más de 20 kilómetros y por supuesto recortaron la montaña. Los ingleses no quieren saber nada de montaña. Aquí vemos la presentación de Richard Carapaz con el equipo del Ecuador. También estuvo en la fuga el ciclista ecuatoriano, campeón del Giro de Italia. Aquí vemos la imagen de los 11 corredores, donde también estaba el esloveno Primo Roglic, que fue campeón de la Vuelta a España. Una fuga de lujo que se produjo al inicio de la competencia en la ruta de Yorkshire. Pese a la lluvia y pese al frío, muchos corredores abandonaron. Aquí vemos al público al lado y lado de la vía. Noten pues todo el equipamiento para la lluvia, para protegerse también del frío, que en ese momento estaba alrededor de los 10 grados. Evidentemente no es una temperatura tan alta, pero acompañado por el agua pues causa hipotermia en muchos corredores. El lote que en estos momentos perseguía a la fuga de Nairo y de Richard Carapaz, que mantenía una diferencia de 1 minuto y 30 o 2 minutos 10, iba aumentando progresivamente antes de llegar a la parte principal del circuito o para iniciar el circuito final en Yorkshire. Una fuga pues integrada por 11 ciclistas, donde pues estaban algunos corredores que no tenían posibilidades reales para ganar la competencia, ya que una fuga que saltó desde muy temprano y era muy difícil, muy complicado, pero por lo pronto Richard Carapaz y Nairo Quintana lo intentaron de lejos, quisieron mostrarse en el circuito del campeonato mundial, quisieron decir estamos presentes aquí en esta competencia, somos corredores suramericanos de montaña, pero que evidentemente no tenían chance. Estaba Koch, estaba Pollack, estaba Cor, estaba Bodnar, Dillier, Gacot, Owl, estaba Howe también de Estados Unidos, los otros integrantes de la gran fuga, la que sorprendió a todos en el campeonato mundial. Lamentablemente no duró mucho, lamentablemente la fuga después fue neutralizada, pero evidentemente entregaron un plus estos corredores como Roglic, como Nairo, como Richard Carapaz, que tras el recorte de la montaña, de los pasos montañosos más importantes, que tampoco eran muy duros, pero eran al fin y al cabo montaña donde se podría seleccionar el grupo, dejar digamos colgado a los llamados sprinters, pues esto resultó de que los corredores como Roglic, como Quintana y como Carapaz no estuvieran en la baraja de favoritos. Uno de los principales fue Philippe Gilbert de los abandonos, tras la caída que se produjo también al inicio del circuito. Aquí vemos a Gilbert ayudado por Remco Evenepoel, consolándolo. Ya a esa altura el lote estaba también enfilado, tenía muy cerca a los fugados y el llanto desconsolado de Philippe Gilbert, que fue una de las figuras de la Vuelta a España en bicicleta, un hombre que ha tenido una gran temporada, el ciclista belga, y que en la próxima campaña va a cambiar de equipo, se marcha del Duquenyt Quick-Step y se va a formar equipo con la gente del Lotto Soudal. Una gran imagen entonces y la despedida de Philippe Gilbert. Remco Evenepoel, que había hecho también una gran carrera en la etapa contra el reloj o en la prueba contra el reloj, también pues quedaría ahora en solitario y después lamentablemente también abandonaría la figura del lote. Ahí vemos cómo el pelotón, todos los arropados, incluso ahí vemos pasar al campeón del mundo Alejandro Valverde, y empezaron los abandonos de Ecuador. Aquí tenemos a Jonathan Narváez, que también abandona. Vemos a Jefferson Cepeda, es decir que el equipo ecuatoriano en estos momentos se estaba quedando solamente con 2 corredores, incluyendo a Richard Carapaz, que seguía fugado. El pelotón empezaba a apretar ya, cuando empezamos ya a prácticamente a pasar en estos momentos por la primera vuelta del circuito en Harrogate. Sí señor, así es, la lluvia acompaña al pelotón, al ciclismo internacional. Aquí vemos a los fugados, ahí vemos la imagen de los ciclistas holandeses, también estaban ahí metidos. Vemos atrás a Nairo Quintana y al ecuatoriano Richard Carapaz. Otra imagen para mostrarle cómo la gente se cubría de la lluvia, del frío. El pelotón, digamos que en estos momentos rodaba un poco más tranquilo. Estas son imágenes antes del circuito final, cuando apenas el pelotón empezaba a mirar que la fuga que pues tenía delante
era importante, era una fuga con nombres rimbombantes que no se le podía entregar mucha ventaja. Hay que decir también que aparte de los corredores ecuatorianos que habían abandonado, también pues otros corredores importantes pusieron el pie en el piso, como Rohan Dennis, el campeón de la crono el pasado miércoles. No pudo aguantar el frío, no pudo aguantar el ritmo de competencia, y el ciclista del equipo del antiguo BMC ha abandonado la carrera también desde muy temprano. No alcanzó incluso a llegar al circuito Rohan Dennis para salir de la competencia, pero nos seguimos metiendo. A esta hora la fuga continúa y vemos a Coach, a Polan, a Roglic. El equipo de Eslovenia tenía dos representantes, tenía a Roglic, tenía a Jan Polan para hacer cualquier digamos ataque después de que el lote los cazara, pero fue imposible. El pelotón ya estaba sobre ellos, la diferencia se iba disminuyendo poco a poco. Nairo Quintana también lo intentaba, ponía paso en el pelotón para sacar diferencia, pero sabía Nairo que era muy complicado ya cuando estaba el grupeto, la fuga ya entrando en las primeras vueltas al circuito de Harrogate. Aquí iban a realizar alrededor de 9 vueltas, se había aumentado 2 vueltas más al circuito, y aquí vemos a Nairo Quintana ya cuando había sido cazado por el pelotón y ya perdía la rueda. El ciclista del departamento de Boyacá estaba a más de un minuto, fueron cazados Richard Carapaz, Nairo Quintana, Primo Roglic, y enseguida perdieron la rueda, no aguantaron el ritmo del pelotón principal. Otro de los abandonos, lo que habíamos anunciado, Remco Evenepoel, el ciclista de Bélgica con gran actuación en la prueba cronómetro, subcampeón, también abandonaba, y la imagen que quedará grabada en la memoria, la competencia, la lluvia, el agua que pues había inundado varios sectores de la carrera. Sebastián Henao, que pasaba en contrameta, esta era la vuelta número 4, a más de 5 minutos, estaba acompañando a Nairo Quintana, que allí ya empezaba el calvario del ciclista colombiano. Y otro que sufría era Alejandro Valverde. El actual campeón del mundo abandonaba la carrera, y esto decía tras abandonar en el hotel. No, estaba siendo un mundial muy exigente, ya estaba prácticamente helado y bueno, ya he dicho a los compañeros que no podía seguir ahí. Y bueno, es un mundial de locos y bueno, lo he intentado, pero no he podido ser. A ver si algún compañero pues, puede hacer algo que puede hacerlo bien. Una lástima despedirse así, ¿verdad? Del arcoíris. Sí, hombre, está claro que es una lástima, pero bueno, ya se veía que iba a ser un mundial muy exigente por el clima. Un mundial de locos, un mundial exigente, dicho Valverde. Cuando vemos la imagen de Nairo Quintana abandonando la competencia tras una fuga, mostrarse, un aplauso para Nairo, porque la verdad lo que hizo hoy fue interesante, se mostró, estuvo en cabeza de carrera, e incluso puso paso en el grupo de 11 corredores, donde había otros ciclistas también de gran nombre como Primo Roglic y Richard Carapaz, que también abandonaría y prácticamente pues dejaría Ecuador con un solo corredor como Jonathan Narváez, que estaba en el lote principal, pero después se quedaría y estaría en calzas prietas el ciclista ecuatoriano. Una prueba realmente muy exigente, una prueba con mucha lluvia. Se había presagiado evidentemente de que la lluvia iba a aparecer en este circuito, pero no de la manera como lo hizo, que obligó a la organización a recortar la parte más interesante para los escaladores, que eran pues las cotas más duras al principio de la carrera antes del circuito, y aumentarle 2 vueltas a el circuito final en Harrogate. El pelotón pues sufría, los holandeses, los ciclistas belgas también querían responder en estos momentos, pero realmente iba a ser una prueba muy complicada. Abandonó Primo Roglic, ya escuchamos que abandonó Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Richard Carapaz, corredores que se sabían que no iban a tener, digamos en el caso de los latinoamericanos, posibilidades, pero sí llama la atención el abandono de Valverde, que era uno de los hombres favoritos, pues era un terreno, digamos, propicio para él, pero no pudo soportar el bala, el actual campeón del mundo, la temperatura, el frío, la hipotermia, la lluvia, la carretera mojada, que también ocasionó varias caídas y que produjo el abandono de uno de los favoritos, el belga Philippe Gilbert.